ok, desde que te conocí, me siento que somos muy afines. Para mí, sinceramente, fue un reencuentro. Sí. Yo sí creo sí creo también totalmente. No sabemos qué creemos. No, porque... Y para mí fue un reencuentro de almas. Quiero contar... Ese clic. Siempre hubo el clic desde el primer momento que acabamos de acordarnos que fue en un club de cine, gracias a Andreita Rendón, que te amamos, Andreita Rendón, eres lo máximo. Estás tú, después está Dios y la Virgen María, como en ese orden, y eso que no somos católicas. Pero sí, nos conocimos en el club de cine y yo desde el club de cine yo ya iba con mi causa. Pobrecitos, porque encima la persona que hacía el club de cine buscaba, todas eran violadas en el club de cine, todo el mundo, porque eran películas, empezó como cine francés y después se fue a todas las víctimas del universo, entonces como que siempre conversábamos, y de ahí llegó un punto para mí sumamente importante, que fue que ustedes hicieron el primer speaker training y me becaron, y fue espectacular. O sea, ¿en qué número de speaker training van? 9, más o menos. Espectacular, fuera de serie. Pero es increíble porque al final realmente yo hice el speaker training y lo hice y tenía, digamos, que la causa en un lado sumamente racional, por ponerlo así. De alguna manera yo creo que para mí y para Ricardo fue como un sacerdocio para explicar lo que significa en casi que te dedicas la vida a esto. De hecho, al comienzo solo nos vestíamos de negro, nunca me soltaba el cabello. Andreita Rendón fue la que me torturó para que me suelte el cabello. Era como un tema, yo lo veo así como un tema de sacerdocio. Y luego empezó a entrar el color y empezó a entrar como otras cosas, a aprender a vestirme o encontrar una identidad que fuera solo mía, que es bastante complejo con todo lo que pasa con la desconexión con el cuerpo para una persona que ha vivido violencia. Y viene este speaker training y ahí pasa algo que es increíble. Tú me dices a mí, primero, ¿para qué vas a utilizar esto? Y nosotros habíamos sido nominados para el premio de la ONU y me pagaban todo para ir a Alemania, tenía que presentarme frente a los jurados, tenía que presentarme frente a personas de 190 países que estaban ahí, y me acuerdo que me dijiste, ¿seguro quieres preparar el premio? Yo dije, no, yo el premio, es decir, como que domino este tema, yo como no sé, como ser humano, yo cómo ir. Eso fue algo, primero darme cuenta, creo que fue todo el tema del proceso de autorregulación, del speaker training, verte, obligarte a hablar. Me acabo de acordar, que la primera vez que te hacen hablar en 1 minuto, tú me dijiste, ¿recuerdas lo que me dijiste? No. Me dijiste, porque yo me paré, hablé, por ahí la gente se queda choqueada y me dijiste, ok, si tú te vas ahora, todo el mundo sabe qué hace, pero nadie sabe quién eres tú. Ya me acordé. Cuando estabas haciendo tus pilares de comunicación. Exactamente. Y cuando me di cuenta que mis pilares de comunicación, y va a pasar mucho con la gente que está ahí, que todos tienen como algo que los apasiona, una causa, toda persona que ha vivido esto quiere que nadie viva esto. Cualquier cosa que sea. Desde una persona que ha sido secuestrada, digamos en este momento, empieza a hacer algo, como vemos a la mamá de María Belén Bernal, por ejemplo. Vemos a Poli Ugarte con el Tócate. Vemos a personas que han vivido y que quieren que otra persona no lo tenga que vivir, ¿no? Y la primera cosa fue eso, cuando tú me dices, ¿pero quién eres tú? Y yo me di cuenta que realmente en el propósito me había perdido. Y además, en esos últimos 7 años de tanto sufrimiento, porque el Speaker Training para mí también fue un año de decir, este es el año de los premios, y era un regalo, era un premio, ¿no? Como estas cosas que venían de una manera sin tener que ararlas, porque la gestión social es muy, muy compleja, y esa fue la primera cosa que me dijiste, ¿no? Y además que era diferente a todo lo que le decían al resto. La mayoría de personas le hablaban de la entonación, de lo que decían, de cómo poner el orden en las ideas, no ponerse nerviosa. Tú me dijiste, estuvo perfecto, pero ¿quién eres tú? Nadie sabe. ¿Por qué me lo dijiste? ¿Qué te diste cuenta en ese momento? Yo tuve la oportunidad de conocerte, de realmente conocerte, en el club de cine. Y aparte de disfrutar el club fantástico de cine que teníamos con Juanfer,
yo disfrutaba de tu compañía. Nos reíamos, payaseábamos, o sea, teníamos como esta dinámica tan sincera, postraumática amigable. Después de las películas, para Nos recuperábamos juntas de las cosas que Juanfer nos hacía ver. Exactamente. Entonces, yo había visto este lado tan fantástico tuyo, tan alegre, tan contagiante de energía, tan vibrante, que cuando te presentaste en este otro espacio y te volviste la causa, me di cuenta cómo te perdiste tú, cómo tú quedabas desdibujada de esta causa. Yo me acuerdo de haberme acercado hacemos una técnica que es la de pilares de comunicación, donde escribimos como todos los pilares que componen un tema. Y me acuerdo haber visto tus pilares, o sea, esta rueda, y en estos pilares existía todo menos tú. Sí, es verdad. Y yo lo que te dije es, ok, está perfecto, y yo creo que tú, la parte de la organización, o sea, la parte de Ecuador Dice No Más, la tienes más que interiorizada y la dominas. Pero ¿dónde estás tú? Yo en ese momento no vi a mi amiga Paola Andrade. Vi una causa potente y fuerte, pero desligada del maravilloso ser humano que yo había conocido. Y esto es común que pase, eso no es solamente a ti. Yo estoy segura que muchas de las personas que están escuchando esto se pueden identificar con esto, porque las cosas que abanderamos, los ideales que tenemos, se terminan convirtiendo en nuestra vida. Y es fácil olvidarnos de quiénes somos, porque pocas veces tenemos la oportunidad de mirar hacia adentro, de recordar de dónde venimos. O no tenemos la oportunidad, o no los queremos hacer, o nos da miedo hacerlo. Eso también pasa mucho. Preferimos mirar hacia afuera. Eso te iba a decir, muchas veces es porque no crees que tú como persona no eres digna, y coges la causa que sea o el trabajo que sea como un escudo. Exacto. También eso pasa. Eso es algo que pensaba mientras justamente estabas diciendo eso, sí. ¿No? O nos da miedo mirar hacia adentro, o simplemente no queremos enfrentar. Sabemos que mirar hacia adentro es tener que asumir una responsabilidad, y muchos no estamos o no están dispuestos a hacerlo. Entonces es más fácil mirar hacia afuera y buscar, como tú dices, escudos que protejan nuestras vidas. Entonces, en ese momento, eso fue lo que percibí, que el mundo se estaba perdiendo de conocer a Paola Andrade. Y eso es algo que no puede pasar, ni con Paola Andrade, ni con nadie que está escuchando esto. Porque por algo somos únicos en el mundo, por algo nos ha pasado lo que nos ha pasado, por algo hemos recorrido el camino que hemos recorrido. Y la vivencia y experiencia de cada persona tiene tanto que aportar, la esencia, porque esa es la esencia del ser humano, se forja a través de sus experiencias y sus aprendizajes. Y eso es lo que transforma vidas. Ecuador Dice No Más no fuera lo mismo si no tuviera a Paola y a Ricardo detrás de esa marca. Porque si no fuera eso, fuera una marca, fuera un ideal. Y organizaciones, ideales, marcas, empresas, hay muchas. Pero, ¿por qué estamos sentadas hoy aquí? ¿Por qué estas personas están viendo hoy esto? Es por Paola y por Ricardo. Es por quiénes son estos seres humanos que impulsan esta organización. Y el mundo necesitaba ver esto, necesitaba conectar contigo y con tu esencia, porque eso es Ecuador Dice No Más. El resto son las formas que tú has desarrollado, las técnicas que tú has desarrollado por tus conocimientos, pero el alma de la organización eres tú. Entonces era importante que en ese momento tú hagas esta conexión de tu esencia con el fin de la organización. Y ahí quiero apuntar algo que es importante. Estamos frente a las primeras 400 mujeres que trabajan, muchas con niños. Te voy a decir algunos nombres. Alexandra Bajaña, que vivió una violencia intrafamiliar terrible cuando era niña, pero hoy es entrenadora de los barrios más vulnerables, justamente frente a la penitenciaría, donde nosotros hemos ido a capacitar, y ella ama a estos niños, a través del deporte, fortalece y trabaja con niños y niñas para protegerlos. Y, por ejemplo, que ella sepa cuán importante es ver en esa posición de liderazgo que puede potencializarse a través de este aprendizaje, cuán importante es ver a cada uno de sus alumnos. Todos tenemos esa posibilidad de ver, y cuando podemos ver algo
eso permite el crecimiento de esa persona. Yo me pongo a ver, no hubiese sido la experiencia, la misma experiencia, no solo ir a Alemania, sino ganar el premio, sin poder entender lo primero que me dijiste. De hecho, para mí, a mí me revolcó. En esa semana me pasé llorando. Después vino la siguiente cosa, cuando tú me preguntas, bueno, el discurso final, que era de 8 minutos cronometrado, me dices, a ver, lo vas a hacer sobre lo que vas a decir. Yo te dije, no, eso lo domino, entonces más bien quisiera ver cómo me relaciono con otras personas, cómo hablo. Y tú me dices, ok, entonces te voy a pedir algo, y me dices, principalmente porque cuando yo hablé la primera vez, yo hablaba desde la ira, un poco era una metralleta que yo me daba cuenta que yo ¿cómo? No sé cuál es el verbo, ametrallar, por favor, llamemos a Clarita. Para salir de la duda. Claro, no, pero yo disparaba, yo hasta el día de hoy, aunque yo hablo de otra forma, ayer estuve en una capacitación con unos jóvenes del alemán, y yo digo, fui abusada sexualmente desde antes de los 5 a los 16, cierran los ojos, es por el golpe que eso les da, ¿no? Entonces, imagínate antes, como yo hablé esa primera vez, fue una cosa que esas pobres personas quedaron desbaratadas. Y tú me dices, para el discurso final yo te voy a pedir que tú digas, soy Paola, fui abusada, pero con esta voz. Me acuerdo. Entonces, no me deja mentir, no me deja mentir Ricardo, que está aquí. Es decir, hay una película que se llama Something's Gotta Give, que se pasa llorando una mujer, esa era yo. Estaba en el carro, porque no sabía cómo ser vulnerable sin ser esa niña, y cómo no, claro, yo había escondido en el liderazgo transformador, que eso es importantísimo, porque en este módulo vamos a hablar de liderazgo transformador. Había generado ya una transformación, pero no me había puesto a mí con mi verdadera esencia, que el día que muera, que va a ser dentro de unos siglos, vamos a poner en la tumba una frase de Vanessa Moyano, que ya ha sido abanderada por todo el mundo. Paola Andrade nos hizo llorar tanto como reír. Me lo acaban de decir en el cumpleaños de Andrea también, porque se matan de la risa y después lloran. Yo pasaba por Es tu mayor virtud. Es mi mayor virtud. Tener la capacidad de hacer reír y llorar a la gente al mismo tiempo. Me iban a internar en neurociencia, gracias por... Mi familia ya desistió, pero en ese momento cuando tú me dices eso, básicamente me quitas, y eso es tan importante, de justamente por la razón que estás aquí, más allá que como una experta en comunicación, como una experta empresarial, tú puedes saber que una voz es la respuesta también de esa respiración, de si esa respiración está llena de rabia. Tú viste, de alguna forma, la rabia, la ira, y en esa rabia, en esa ira se perdía la persona. Y el liderazgo estratégico puede ser impactante, pero para que realmente sea transformador, la gente tiene que poder ver la persona. Y después de llorar, porque hay como unos días entre que te mandan a hacer tu discurso, llorar todo el día. Mi familia estaba como cuando Ricardo la primera vez que lloró. Yo tenía un esposo, mira cómo pasan los hombres. En Alemania se llaman agua deshielada a los hombres, porque los hombres se congelan cuando han vivido abuso. Ricardo jamás había llorado nunca en la historia de su vida, y cuando por fin pudo llorar en el tratamiento psicológico, todo lo que le había pasado de niño, no paró de llorar una semana. Literal, teníamos un ser acostado llorando, y sus hijos venían por momentos y se acercaban y llorábamos todos y se iban. Y él no paraba de llorar. Se conectó con sus emociones, que fue súper importante y difícil de ver, pero más o menos fue lo que me pasó a mí. Y mira que yo ya iba a ir a competir por el premio máximo, y de repente me quitaban un piso, pero como tú dices, yo no lo vi como una amenaza, y disfruté esa tristeza y esa desnudez a la que me sometiste, porque aquí encima tengo que hablar bien, estoy asustada de cómo hablo. Muy bien. Busquen 11 Comunicación, por favor, para que sepan por qué estoy asustada. 2 speaker trainers, y yo digo, ¿viste? Yo salgo de aquí y mañana, por favor, si hay sicarios que vayan a la vela, es ella, por si acaso. O Clarita, que está de la lista. Me quitan de la lista, doble lista. Y una de las cosas que me pasó, entonces yo ya no dije por qué, solo lloré y después dije para qué. Mi vida cambió. Es decir, desde ese momento
le rezo al Dios que representes, porque tú me conectaste con el corazón. Cuán importante es no perderse en las causas, en las profesiones incluso, porque aquí entre las 400 mujeres, otra por ejemplo es Marta, que trabaja en Guasmo, en unas casas, en un lugar que se llama Hilarte, que hacen trabajo con niños de la calle, a través de todo lo que tiene que ver con arte, artesanías. Ya tiene un mini teatro chiquito, maravilloso, tiene un trabajo fantástico. ¿Y en qué momento nos perdemos nosotros por convertirnos en estos soldaditos de esas causas? El equilibrio que da al final la respiración o la conexión con el aquí y ahora es finalmente ese equilibrio de no esconderme atrás. No puede ser tampoco, especialmente muchas de las cosas que queremos que salgan de la gente que es becada son fortalecimientos de proyectos sociales. No queremos que estas mujeres dejen de ser felices porque es importante, porque la gente está sufriendo. No, tiene que disfrutar el proceso de hacer las cosas, lo que sea, desde abrazar a un niño, desde brindar apoyo psicológico, desde crear videos para educar, como tú, desde ver a esta mujer y ver no solo el tono de la voz, sino el corazón de esta mujer y decirle, ¿sabes qué? Tú estás trayendo todo menos el corazón. Y eso fue impresionante para mí. Y además, desde hoy disfruto, porque era de alguna manera como que yo sentía, mira, lo vas a entender tú que perdiste a tu mamá. Es como la primera vez que reíste luego que tu mamá se murió. Y tú dices, no me puedo reír. Claro. Me pasó a mí cuando perdí a mi abuelo. Yo tuve 5 años de duelo porque era imagínate, era el único familiar que para mí era mi familia. Entonces cuando él se murió, yo dije, uy, yo estaba acostumbrada a llorar. Y no puede haber felicidad, yo estoy en duelo. De la misma manera, era como, yo voy a desaparecer porque esto es serio, Ecuador Cero Más es serio. Aunque era imposible, es imposible ponerme en mí un lugar, incluso en entrevistas y cosas, yo no tengo manera de controlarme, no tengo filtro porque me callé tanto de niña que no hay manera de callarme hoy. Entonces, creo que es súper importante que en ese momento abracé y dije, una causa puede ser. Estábamos en el cumpleaños de Andrea y decía María Xivitero, una amiga entre las dos, decía, necesitas hacer un stand-up sobre abuso. Y mi otra amiga decía, no creo que el mundo esté listo para ella. Para ella sí. Y es porque yo puedo hablarte de algo tan difícil de una forma que te permite como reírte. Entonces, tú lograste en ese momento conectarme con el corazón y lo que salió de eso fue que la gente en Naciones Unidas dice que yo soy la madrina de los premios ODS. Además ganamos. No lo dudo. Ellos dicen, se matan de la risa conmigo, se matan de la risa. Y yo ya no tengo miedo. O sea, yo hablo frente a 190 países y digo, hola, mi nombre es Paola y sudo porque estoy menopáusica. Y la gente se mata de la risa, ¿no? O mi hijo que le preguntan cuál es su superpoder porque preguntaban a todo el salón y él dice, mi superpoder es ayudar a mi mamá y yo en inglés le interrumpo en la mitad del evento mundial transmitido. Eso es una mentira. Tú lo único que haces es venir a estresarme este viaje. Entonces la gente que está hablando cosas serias se ríe y también dicen, ¿cómo puede ser que una persona se vea así? Y ¿sabes qué? Me pareció, después de una conversación conmigo en Paradise, en la agencia de tu esposo, que es auspiciante de esta academia, después de escucharme, y sabes que hicieron una propuesta que decía poner una foto de una persona sonriente, decía, así se ve una víctima de violencia sexual. Wow. ¿Sí? Si ingresa a esta academia. Y yo dije, captaron eso, pero no sería posible si no me permitiera hoy ser yo, gracias a ti. Yo por eso te amo de aquí a la eternidad. Porque si no, tal vez seguiría en ese sacerdocio de no poner mi corazón. Y eso es importante. No puede haber liderazgo transformador si no pones el corazón. Es decir, no necesitas poner el corazón en cada cosa que haces para ser feliz, ¿o no? Por muchos años nos han hecho creer que teníamos que desligar la parte personal de la profesional y que teníamos que construirnos como estos seres muy correctos, profesionales, casi como unos robots, ¿no? En nuestros trabajos todo tenía que ir perfecto y ya tú podías ser una persona cuando tú cruces el umbral de la puerta. Y te decía, escucha, que como te ven, te juzgan. ¿Te acuerdas que es una frase que te decían? Entonces, si tú no calzabas en ese modelo,
no podías desarrollarte como un profesional. Exacto. Y yo no me canso de repetir hoy, sobre todo en los cursos, no podemos desligar el ser humano del profesional. Tú puedes ser un excelente doctor, arquitecto, ingeniero, todo lo que tú quieras. Pero si tú no estás conectado con tu esencia, tú no vas a trascender, tú no vas a lograr tener un impacto en la vida de nadie. Porque las personas se conectan con personas, no se conectan con marcas, no se conectan con ideales únicamente, porque un ideal sí, es maravilloso, pero ¿quién me lleva a seguir un ideal? Son las personas, conectamos con personas. Es lo que te decía, si tú no estuvieras atrás de Ecuador, dice nomás, probablemente, y Ricardo, probablemente esta organización no tuviera el impacto que tiene. Entonces no podemos desligar estas cosas. Hoy es un mito pensar que tenemos que mostrar una cara en un ámbito y mostrar otra en otro ámbito. Eso no quiere decir que vamos a dejar de ser profesionales y guardar los espacios en los que tenemos que estar, pero sí quiere decir que igual podemos impregnar quiénes somos en distintos espacios. Y no solamente que lo podemos hacer, sino que lo debemos hacer, porque tu forma de ser es un regalo para este mundo. Lo que yo me río contigo, Paola Andrade, o sea, yo eso no lo vivo con tantas personas. O sea, yo me río desde el alma, o sea, me río de verdad, gozo contigo. Me parece que todo lo que tú dices es fantástico, es ingenioso, es creativo, o sea, tienes una habilidad, una rapidez para pensar, para decir cosas que te hacen ahogar de risa y al mismo tiempo después te vas y dices, qué bestia, ¿no? Pero esto en verdad es así y tengo que reflexionar sobre esto. O sea, encima de que te ahogaste de risa, logras invitar a la reflexión. Y por el otro lado, tomando lo que tú como profesional rescataste en mí, porque yo había renunciado como a esa parte, al final era, imagínate lo que significa para mucha gente que me ha visto y me ve, por ejemplo, fuerte, cuando las víctimas aparentemente son débiles. Me veo orgullosa, decir, a mí me encanta ahora poner el video en todo lo que hemos ganado, ¿no? Es como empezamos. Y yo de hecho empiezo y cuento mi historia porque veo cómo eso los tumba y de ahí, pero miren lo que hicimos con los que nos pasó. Entonces, ¿tú sabes cuánta gente en el auditorio ha vivido cosas parecidas? Y esas personas dicen, puedo reír, puedo ser ingenioso, puedo ser quien yo sea. Exacto. Puedo romper los modelos mentales que nos dicen que tenemos que ser como un espejo de la sociedad, cuando lo único que tenemos que ser es nosotros mismos. Y ahora me encuentro en una etapa justamente de liderazgo transformador que como te decía hoy día que conversábamos, no se acaba. Qué bello que es cuando tú crees que estás, pero ya sabes que no estás. Y ahora veo y de alguna manera escojo entre las cosas que quiero hacer, porque tengo que cuidar mi cuerpo, que de alguna forma ha recibido los golpes de este trabajo tan complejo, y digo, no voy a hacer absolutamente nada que no me dé placer hacer. Solo voy a hacer lo que me dé placer hacer, y donde vaya a hacer lo que vaya a hacer, voy a hacer yo, porque si no voy a poder disfrutar el proceso. Eso tú te puedes imaginar cómo suprimimos, de alguna manera incluso esa supresión sirvió para hacer 32 programas educativos compulsivamente, pero la gente también tiene que entender y decir, primero debo estar yo. Esa bendita frase que voy a contar una anécdota solamente para reírnos, esa frase de ponte primero la máscara en el avión y ponse la otra, esa es una persona que no ha vivido la época de los Fokkers, que eran unos aviones chiquitos que existían en Ecuador, que no tenían mascarillas, porque tú tenías que estar en esos Fokkers. Yo era directora nacional de Fundación Natura, una fundación medioambiental, entonces cuando falta el aire, totalmente pierdes, no puedes moverte. Entonces había que pararse y coger una cosa de oxígeno que estaba arriba. No, eso era gente dándose golpes con los oxígenos. Eso es para que vean Ecuador. Ecuador es que yo esperaba que caigan las mascarillas. No había mascarilla, había un tanque arriba que tenías que sacar y de ahí conectarlo a ti. Todo el mundo tirado, abrazado a los tanques. Entonces la mascarilla, esa frase que dice que tú primero te pones la mascarilla para ponerle a alguien, creo que tiene que ser importantísima. Nosotros no queríamos, mira, pasa mucho en un niño que ha vivido un trauma como este, pasa mucho, de la misma manera que yo sé que para ti, que perdiste a tu mamá,
pasa mucho esta importancia de ser mamá. Debe haber un tema porque igual hay una pérdida, entonces como que tú quieres que no te pase lo mismo, que tus hijas se lleven algo por si acaso, porque la cicatriz queda. ¿Sí? La cicatriz queda. Lo importante no es tocarte la cicatriz y que se desate todo el dolor. Entonces es muy importante también que si bien queda la cicatriz, tú puedas lograr desdibujarte de ese trauma. Exacto. Y sacar la mejor versión de ti. Exactamente. Y otra cosa que me dio muchísimo a mí el speaker training fue la genialidad tuya de llevar ahí. Yo sé que speaker training viene de lo mejor de 3 personas extraordinarias. Son impresionantes las 3, por ende es una obra maestra. Pero algo que me sigue sorprendiendo cuando yo encuentro a alguien que es genuino, es complejo encontrar a alguien genuino. Usualmente yo, que soy súper transparente, demasiado diría yo, mi familia diría demasiado transparente, me topo con muchas máscaras, ¿no? Claro. en la vida. Pero ver también que lo que tú hiciste con los ejercicios autorregulatorios, que lo vamos a ver en el siguiente bloque, ¿cómo lo lograste poder llevar a estados? Porque cuando hablamos de liderazgo, hablamos de que no hay manera de ser líder sin hablar, ¿sí? Y ayer veía un comentario que hacían del nuevo presidente electo, Daniel Noboa, pobre, que ni siquiera ya lo están criticando, pero decían que no da el discurso y lee, y me acordaba de un Roldós, que era un orador, y me acordaba de todas estas cosas, las figuras a personas que se nos hace muy fácil hablar en público, pero no se nos hace fácil conectar. Es interesante, ¿no? Hay muchos matices. Muchos matices, súper interesante. Pero al final, esta voz, que es la voz para decir quién eres, para decirte a ti quién eres y qué quieres hacer, para hablar en tu comunidad. Queremos que estas mujeres que son parte de esto puedan regar de alguna manera esta esperanza, también generar esta resiliencia. No podemos encerrarnos más como país. Tenemos que empezar a darnos las manos. ¿Sabes cómo salió Medellín de Pablo Escobar? Me acabo de acordar que tu esposo me mandó a ver Narco 1, 2 y 3. Estamos superando todavía esto, pero es lo mejor que me ha pasado. La gente salió de Medellín, que es un país que hoy es referencia mundial en cine, en teatro, en música, es referencia en cantantes, salió a través de los pactos de mujeres. Un país que vive la inseguridad se aleja y se aísla. Okay. La única manera de poder contrarrestar es darnos la mano, es hablarnos. Entonces estas mujeres van a utilizar su voz para contagiar, para liderar, para presentar sus proyectos. Y es tan importante que esa voz nazca en ese corazón, pero también en esa respiración. ¿Cómo lograste escoger las técnicas de respiración que llevaste al speaker training? Porque yo que solamente tenía a Giselle Bonje, que respira por aquí, ponte por acá, y que según yo me la sé y pongo acá el dedo, pero es así, yo creo que después de 555 veces, aunque sea el pelo de derecho, me lo pinto igual. Pero además me ayuda, yo me hago esa respiración de ella, es fantástica, es súper buena, me ayuda. Y además, como es algo físico, no me olvido, porque la gente se olvida, las técnicas son complejas. Eso del diafragma no funciona conmigo, ¿ya? Eso, mi mamá hasta ahora sigue tratando de que yo expanda el diafragma, y lo expando, pero comiendo burger. Pero, oye, es que se ha expandido, yo estoy viendo la menopausia en mi barriga. Ay, no puedo. Solo es la única forma que se expanda. Nunca pude. Y de repente llegas tú con unos ejercicios que me volaron la mente. Yo sobreviví a los premios, ganar los premios con tu respiración. ¿Cómo lograste escoger la simplicidad en vez de la complejidad? No te interesaba parecer, tú querías que eso, ¿sabes qué? Para mí esa es la genialidad. Cuando la gente no quiere ser rebuscada, no quiere lucir estilizada, quiere que la otra persona realmente lo ponga en práctica. Porque por favor le invito a que conozcan aquí hasta a 11 y la vean que de verdad ella solamente le falta nomás vivir en India y andar en un elefante, porque es yogi total. Pero ¿cómo lograste la simpleza, llevar la simpleza? ¿Por qué apostaste por la simpleza? Bueno, ahí le tengo que dar crédito a mi
profesor de yoga de hace ya 12 años. Se llama Simha Rambai. Sí. Simha es una persona clave en mi vida. Yo le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Como te decía hace un rato que todo se iba conectando, yo entré a EA, estuve unos meses y en AEA tuve un compañero que me dijo, oye, mira, conocí a este profesor, me parece que la práctica es súper chévere, anda. Fui y nunca más lo dejé a Simha. Y la esposa es igualita a mí. Y Pico es un personaje claro, pues ahí viene, fantástico. que tú dices, ¿qué hace esta mujer aquí haciendo los memes? Ella es un personaje. Totalmente, ese es el equilibrio. Totalmente. Y sí me estaba cascarrabias a ratos. No, No es le gusta genial. la cámara y el show. Son fantásticos. Y Simha se convirtió en una persona sumamente importante. Él fue mi introducción a la parte física del yoga. En AEA era mucha meditación, pero con él yo aprendí a derribar trabas mentales sobre lo que físicamente yo podía hacer. Me acuerdo el día 1, te vas a parar de cabeza. Y yo le decía, no, pero es mi primera clase, yo no me puedo parar de cabeza, o sea, eso es para avanzados. Y me decía, no, eso es lo que te dicen, eso es lo que nos quieren hacer creer. Y cualquiera se puede parar de cabeza en el instante en que deja de tener miedo de probar algo distinto. Entonces, me fascinó, o sea, él se encargaba de derribar barreras mentales. Y efectivamente, después de 200 espaldazos, logré pararme de cabeza. Son pocos los alumnos que sobreviven en el segundo curso. De nuevo. Ha sido mi profesor también, yo salí corriendo. Yo increíblemente. Yo era la persona a la que Ricardo le podía caer al lado si se paraba de cabeza. ¿Te acuerdas cuando nos subimos en los columpios? Una vez, ¿te acuerdas los columpios? No, cuando te hacen el yoga. Las telas. Claro. Las telas. ¿Te imaginas a Ricardo colgado en las telas? Solo quiero que te lo imagines. Cuando tengas problemas en tu vida, imagínate eso. Ay, ¿por qué me hace reír? Entonces, sí, yo igual me quedé y llevamos una relación de 12 años, entre idas y venidas, porque, bueno, he dejado, él se ha ido a la India un montón de veces, yo me he ido a estudiar, o a veces me da vacancia y no voy y me reta, pero sumando todos estos años, hemos tenido una linda amistad de 12 años. Y cuando 11 iba a comenzar, yo tenía muchas respiraciones y tenía como un mar de información, y como tú dices, te puedes perder en técnicas muy avanzadas, pero muy complejas también. Y lo llamé, le dije, Simha, necesito reunirme contigo, voy a hacer un curso, quiero incorporar temas de respiración y lo quiero conversar. Entonces fue a mi casa, nos sentamos en el patio, lo tengo grabado. Lo tengo grabado. Te lo vas a dar para ponerlo aquí. Te lo puedo dar. Y le dije, Simha, a ver, ya, veamos qué respiraciones. Entonces, recapitulamos algunas, grabé todas, y de esas respiraciones, ahí ya hice la selección y dije, no, ¿qué realmente va a conectar en función, como es un curso de comunicación y de poder hablar en público, qué va a conectar con que estas personas logren exteriorizar su voz? O sea, ¿qué es lo que más vamos a dejarles el misterio en este bloque? ¿Qué será lo que me hiciste, Vanessa Moyano?